Ya. Habíamos quedado acá entonces. Y ya. Entonces acá tenemos un ejercicio que el profe puso, en que el objetivo es determinar la altura de los estudiantes de la UFP. El problema es que no es posible estudiar a toda la población, así que solo se va a trabajar con una muestra, en este caso de 30 personas. En esta muestra nosotros podemos calcular el promedio y la desviación estándar, ¿cierto? Pero la pregunta importante es si es que ese promedio, que es de la muestra, podemos decir que es equivalente al promedio de la población. El problema es que no va a ser equivalente porque el promedio es solo de la muestra. Eso no nos dice nada acerca de la población, en un principio. Entonces acá, teóricamente, esto es para empezar a explicar lo que es el teorema del límite central. Si nosotros teóricamente tomáramos muchas muestras, con esta de 30 personas, muestras aleatorias, podemos sacar el promedio y la desviación estándar de cada uno. Y lo ponemos en esta tablita que está, ¿cierto? Nos van a dar diferentes promedios y diferentes desviaciones estándar. Eso es lo que estamos haciendo acá. Teóricamente estamos tomando muchas muestras. Cada uno va a tener distinto promedio y desviación estándar. Entonces, lo que hacemos para pasar de la estadística descriptiva, que es cada caso en particular acá, a la estadística inferencial, que es poder extrapolar estos valores a la población en general. Para hacer eso vamos a ocupar el teorema del límite central. Y para eso tenemos que entender lo que es la distribución de una media muestral. Lo que vamos a hacer es, todos estos promedios que están acá, con estos promedios vamos a hacer un gráfico, ¿ya? Que nos va a dar una curva normal. Por ejemplo, si tomamos estos valores que están acá, el gráfico nos quedaría más o menos así. A ver, ¿cuántas veces se repite el promedio 1? Uno. Ya. 1, ¿cierto? Y el promedio 2, ¿cuántas veces? 2. Ya, bien. ¿Y el 3? 3. 3 veces. Quedó el gráfico de la vida. ¿Y el 4? 2. 2 veces. Y el 5, una sola vez. Ya. Nos queda esto, ¿cierto? Que parece ser una curva normal. Esto es una curva de promedios. ¿Ya? Recuerden que un gráfico de barra lo podemos transformar a una curva. Ya tenemos la curva normal. Entonces, esto es una distribución de promedios. O una distribución, como dice acá, de una media muestral. ¿Ya? Una distribución de promedios. ¿Y qué es? Dice, es una distribución de probabilidad de un estadígrafo muestral calculada a partir de todas las muestras posibles de tamaño n, en este caso la 30, escogidas aleatoriamente de una población determinada bajo las siguientes condiciones. Que todas las muestras sean seleccionadas aleatoriamente, que todas las muestras sean del mismo tamaño, n mayor a 30, y que todas las muestras sean independientes. Ya, entonces, tal como habíamos notado, este teorema especifica que la distribución va a tener la distribución muestral va a tener la forma de una curva normal. ¿Ya? Y la media
va a ser igual a la media de la población. Si nosotros tomáramos infinitas muestras, como lo hicimos ahora, e hiciéramos una curva con eso, nos daría que el promedio, acá, en esta curva normal, que recuerden que siempre va a ser el valor central, o sea, este valor de acá, este valor de acá, ese valor que sería el promedio de los promedios de las muestras, sería equivalente, en teoría, al promedio de la población. Si es que nosotros infinitamente tomáramos muestras, lo cual es algo teórico, solamente teórico. En la práctica nunca vamos a tomar infinitas muestras de la población. Ya, entonces nosotros tenemos los siguientes valores acá. Considerando esta curva normal, al centro vamos a tener el promedio, ¿cierto? Y las desviaciones estándar de esta curva normal, que recordemos que es la distribución de los promedios de esas muestras que sacamos, se van a regir por esta fórmula, que está acá, que es la desviación estándar de la población, perdón, el promedio, más la desviación estándar de la población partido por la raíz de la muestra. Más adelante se va a entender mejor. Y ya, lo importante acá es que las inferencias que nosotros hagamos siempre van a ser estimaciones probabilísticas, ¿ya? Nunca vamos a saber con total precisión cuál es el promedio de la población. Pero esto sí nos va a dar una aproximación con cierta probabilidad. La idea es que los estadígrafos con los que trabajemos, recordemos que los estadígrafos son las medidas asociadas a la muestra. La idea es que los estadígrafos sean parecidos a los parámetros, recordando que los parámetros son las medidas de la población. Nunca van a ser exactamente igual a ellos, porque como dijimos, estamos trabajando dentro de las probabilidades. No hay una certeza absoluta. Entonces, la importancia del teorema de límites centrales, como dice acá, permite estimar o generalizar el comportamiento probable de una población a partir de la información de una muestra representativa. Gracias al teorema de límites centrales que nosotros podemos dar el salto desde la estadística descriptiva hacia la inferencial. Y acá tenemos un ejemplo. Dice determinar los niveles de consumo de alcohol en los estudiantes universitarios. La muestra de 80 estudiantes y tenemos los siguientes estadígrafos: la media, la varianza y la desviación estándar. Nosotros vamos a asumir de antemano que la distribución de la población se va a regir por una curva normal. ¿Ya? Es súper importante considerar eso. Nosotros estamos asumiendo eso. Si no lo asumimos, no podemos hacer nada de lo que estamos haciendo. Y esto se hace, como dice acá, porque la mayoría de las distribuciones en psicología están basadas en la curva normal. Así se dan en la naturaleza, parecidas a una curva normal. El problema es que sin el teorema del límite central no tenemos ningún fundamento para poder decir que la media o la desviación estándar de la muestra se pueden extrapolar a la población. Ya, entonces, veamos este ejemplo. Dice, si en una muestra de 50 psicólogos que egresaron durante los últimos 10 años, hayamos que terminado la carrera, tienen un promedio de 6,5. Ese promedio es el promedio de la muestra, de los 50 psicólogos. No es el promedio de la población. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo podemos calcular o estimar el promedio de la población a partir de este promedio.
lo que se hace es calcular un intervalo, es decir, un rango de valores que va a contener al promedio real de la población. ¿Ya? Vamos a establecer un intervalo. ¿Y cómo se va a hacer ese intervalo? ¿Qué distancia va a haber entre un valor y otro? ¿Y cuál es la certeza que tenemos de que ese intervalo en realidad contiene el promedio? Es lo que va a describir el teorema del límite central, en la fórmula que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero una afirmación típica sería de este tipo. Tenemos una certeza del 95% que el intervalo 6,1 y 6,9 contiene al promedio con que egresan los psicólogos de esta facultad. ¿Ya? No sabemos a ciencia cierta cuál es el promedio, pero sí podemos decir más o menos con seguridad que el promedio oscila entre estos dos valores. Entonces, a esto se le llama estimación de parámetros. O sea, estimación por intervalos. ¿Ya? Esperamos que entre medio de dos números esté el parámetro que queremos calcular, que queremos estimar. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos establecer un intervalo con un nivel de confianza para el promedio de la población? Lo primero que tenemos que hacer es recordar la fórmula del puntaje Z. ¿Se acuerdan? Era esta de acá. El valor que nos interesa menos el promedio, y eso dividido por la desviación estándar. Si esta fórmula la damos vuelta, vamos a tener que el valor que nos interesa va a ser igual a el promedio más el puntaje Z por la desviación estándar. Ya, lo único que estamos haciendo acá es una operación algebraica que nos permite despejar una variable. En este caso, la variable que estamos despejando acá es el puntaje Z, ¿cierto? Z es igual a todo esto. Lo que estamos haciendo acá es este valor despejarlo. Esta X que está acá la vamos a despejar. Entonces la Z nos va a quedar dentro de la fórmula. Sacamos una duda con eso. ¿Sí? En la primera fórmula estamos buscando el puntaje Z, ¿verdad? Claro. ¿Y en la segunda? En la segunda, lo que estamos buscando es el promedio de la... estamos buscando el promedio. Pero no el promedio de la muestra, sino que el promedio de la población. Ah, ya. Ok. Estamos haciendo el proceso inverso al puntaje Z. Estamos buscando el promedio real, concreto para esos datos que estamos obteniendo. Fíjate que acá, ya cuando hacemos esta afirmación, el intervalo 6,1 y 6,9, eso no tiene nada que ver con puntaje Z. Esos son los valores reales. Reales con respecto al valor del promedio, que es un 6,5. ¿Cachai? Entonces, por eso como que tenemos que devolvernos, hacer el proceso inverso. Me quedo un poco más claro con eso. Ya. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, que el teorema del límite central especifica que la distribución muestral tiene una distribución normal, ¿cierto? Una media igual al de la población y una desviación estándar igual a esta pequeña fórmula que está acá, que es desviación estándar de la población dividido por el tamaño de la muestra. Ya, recordemos la materia que acabamos de ver, que era sobre el puntaje Z. Espera, voy a borrar el dibujo que hice. Ya hice. Ya, cuando veíamos la distribución normal, ¿cierto? Esto está en puntaje Z. Nosotros podíamos establecer cuál era la probabilidad de encontrar un caso para un valor de Z, ¿cierto? Que es lo que vimos con la tabla de... ¿cómo se llama? Con la tabla de distribución normal. ¿Se acuerdan? Lo que vimos un ratito. Sí.
Ya. Entonces, nosotros podemos establecer que para un puntaje de 1,96, es decir, acá, bien cerquita al 2, para un puntaje Z entre 1,96 y menos 1,96, vamos a tener un 95% de probabilidades de encontrar un caso de interés. Entre estos dos valores vamos a tener un 95%. ¿Ya? Si nosotros vamos a la tablita y revisamos el puntaje 1,96, que debería estar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, espera, me estoy confundiendo. Claro. Acá en 1,96, ¿qué valor tenemos? Tenemos 0,0250, ¿cierto? Eso si lo llevamos a porcentaje, ¿cuánto sería? Calculando. El 2,5. 2,5%, ¿cierto? Eso sería el restante, ¿no? Claro, eso sería, ese 2,5% sería la probabilidad de encontrar un valor sobre un puntaje Z de 1,96, acá. Claro. ¿Cierto? Acá. Supongamos que acá está el 1,96. Entonces la probabilidad de encontrar un caso sobre ese puntaje Z sería de un 2,5. Ya. Entonces se preguntarán, ¿y de dónde sale el 95%? Como la curva es simétrica, lo mismo va a pasar al otro lado. Para un puntaje de menos 1,96, vamos a tener entonces el mismo porcentaje, un 2,5. ¿Cierto? Entonces, si es que esta colita que está acá y esta colita que está acá nos da 2,5 cada una, en total ambas van a sumar un 5%, ¿cierto? Y recordando que el área total bajo la curva es un 100%, vamos a tener que el resto del área de la curva, es decir, todo esto que está acá, va a corresponder a un 95%. De ahí sale el 95, y de ahí sale el 1,96, ¿ya? Que había visto que había algunas personas que tenían dudas de dónde salía ese valor. ¿Se entendió o no? Sí, se entendió muy bien. Ya, Yo tengo otra duda, sí. En el gráfico de distribución normal que estábamos viendo recién, ¿ya? Donde sale el 1,96, hay un dato que dice nivel de confianza 0,95. ¿Qué es lo que era el nivel de confianza? Solo olvidé. ¿Acá? ¿Dónde era? Exacto, ahí, justo al medio de los intervalos Z. Ah, ya. Recuerda que la probabilidad se puede ver de dos maneras, en porcentaje o en decimal. Acá te lo están diciendo en decimal, pero es lo mismo. Es lo mismo que el 95%. Y nivel de confianza se refiere a la probabilidad de que yo le achunte, por así decirlo. Es la probabilidad de que yo encuentre un caso dentro de esta área de la curva. O sea, si recordemos que la distribución está graficando datos, ciertos valores. Estos son valores. Entonces, si yo, de toda esta curva que está acá, de todos los valores que hay acá, en esta curva, tomo uno al azar. Imagínense que estamos como sacando numeritos de una tómbola, ¿ya? Yo voy a tener una confianza de un 95% de que si saco un valor cualquiera,
ese valor va a estar dentro de esta área de la curva que está acá. Espera, perdón, deja de dibujar. Si yo saco al azar un valor, hay un 95% de probabilidad de que ese valor que saque esté aquí. Ya, me quedó bastante más claro. Bueno, y no afuera. Afuera tenemos un 5% de probabilidad. Entonces, a eso se refiere con el grado de certeza o el nivel de confianza. Entonces, volviendo al ejemplo del promedio, cuando decimos tenemos una certeza del 95%, que el intervalo 6,1 y 6,9 contiene al promedio con que egresan los psicólogos de esta facultad. Eso significa que, si esta es nuestra distribución muestral, acá nosotros tendríamos el valor 6,1 a la izquierda, acá 6,1, asociado a este 1,96, a este menos 1,96, a este valor Z. Y por el otro lado, tendríamos, ¿cuál era la nota? 6,9, bueno, no, 6,8. 6,9. Ahí está. Nosotros tenemos una seguridad o una confianza de un 95% de que el promedio real de la población se va a encontrar, chuta, lo borré, bueno, se va a encontrar acá. ¿Cachai? En toda esta área. Recuerden que nosotros no sabemos cuál es el promedio de la población. Y nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Pero sí podemos hacer una estimación. En otras palabras, lo mismo que decir, lo más seguro es que el promedio se encuentre entre 6,1 y 6,9. ¿Qué tan seguro? Un 95% seguro. Si nosotros corremos estos valores, en vez de z menos 1,96 más 1,96, y los corremos, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a tener otro nivel de confianza. Podríamos tener un z, por ejemplo, igual a 2,5 y un z igual a menos 2,5. ¿Qué va a pasar con el nivel de confianza? ¿Aumenta o disminuye en ese caso? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ya. Me apareció un mensaje de que se va a terminar el minuto de la reunión. Cuando se acabe, le envío otro link y volvemos a entrar. Ya, gracias. Claro, va a aumentar el nivel de confianza. Y lo contrario, si es que ponemos un z más pequeño, 1,5 por ejemplo acá, y menos 1,5, se hace más estrecho el área. Entonces vamos a tener un nivel de confianza menor. Y ese nivel de confianza depende del investigador, ¿cierto? Claro, depende del investigador, de lo que esté investigando, depende básicamente de eso. En ciencias sociales, el nivel de confianza suele ser menor al de las ciencias naturales. Las ciencias naturales trabajan generalmente con P 0,01 o 0,001 incluso, 99%. Y eso tiene que ver con la naturaleza de lo que está investigando. Ah, ya, Más, en gracias. las ciencias naturales, con las variables que uno trabaja son mucho más, ¿cómo decirlo? Como menos susceptibles a mutar. Por ejemplo, no sé, pues pensemos en un químico que está analizando, no sé, pues la velocidad de rotación de un átomo, no sé, por ejemplo. Ese valor es un valor mucho más constante, es mucho más fácil de manejar y con mayor precisión. ¿Cachai? Se conoce mucho más, con más precisión. En cambio, en las ciencias sociales, como en la psicología, cuesta tener tanta precisión. Por eso es que se trabaja con niveles de confianza menores. Ya, entonces, a nosotros lo que nos interesa es calcular estos dos valores que están acá. El z menos 1,96 y el z más 1,96.
Recuerden que aquí están en puntaje Z. Pero lo que nosotros queremos hacer es tener los valores reales. No sacamos nada con decir, tengo un 95% de confianza de que el promedio se encuentra entre menos 1,96 y más 1,96 en puntaje Z. Eso no nos dice nada, por cierto. Si yo les doy esa información, van a quedar igual que antes. No agrega nada nuevo. Lo que me interesa a mí es devolverme de alguna forma, es ir a los datos reales. Como en el ejemplo de acá, cuando estamos poniendo un intervalo real, no en puntaje Z, sea de 6,1 y 6,9. Son los promedios reales. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es una estimación en base a un parámetro del promedio de la población. Y para eso tenemos esta formulita que está acá. ¿Ya? Esta fórmula es súper importante y lo más seguro es que entre a la prueba. Entonces, lo que tenemos acá es el promedio, este valor de acá, el promedio de la población. O sea, perdón, el promedio de... perdón, el promedio de la... Sí, pues no, el promedio de la población. Menos 1,96, que es el puntaje Z, por la desviación estándar. Esto que está acá, esta primera parte de acá, con el menos, me va a dar el valor del intervalo del... me va a dar el valor del límite izquierdo, que es el de acá. Y esta otra parte de la fórmula, la que está acá, me va a dar el valor derecho, el valor positivo. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el promedio real de la población se encuentre entre estos dos valores, entre este valor y este valor. Dice acá, ¿qué proporción de los promedios cumple esa condición? El 95% de ellos. Así, el 95% de las X posibles dará lugar a un intervalo que contenga al promedio, y el 5% restante producirá intervalos que no contengan al promedio. Entonces, como había dicho, acá tenemos la fórmula del límite inferior y la fórmula del límite superior. Estos dos números constituyen los límites de un intervalo que tiene una probabilidad de 0,95 de contener al parámetro, o sea, de contener al promedio de la población. ¿Ya? El límite inferior y el límite superior. Acá la fórmula aparece más menos, pero ustedes tienen que descomponerlo. Por un lado desarrollan el más y por el otro el menos. Y van a tener los dos valores. Entonces acá tenemos la fórmula nuevamente que nos va a dar estos valores que están acá. Acá tenemos un ejemplo rápido. Dice, si en una muestra de 400 egresados de psicología encontramos que la nota promedio con que egresan es de 6,5 y sabemos que la desviación estándar de la población es 0,8, estimamos la nota promedio con que egresaron todos los psicólogos reemplazantes. Ya, acá algo súper importante. Acá te tienen que dar la desviación estándar de la población. Ya, si no te la dan, no puedes calcular nada. Y cuando no te la dan, se ocupa otro análisis, que es el análisis de distribución T. Ya, pero eso no importa por ahora. Vamos a asumir que tenemos siempre la desviación estándar de la población. La tienen que dar sí o sí para este caso. Entonces reemplazamos los datos en la fórmula. Tenemos el promedio, acá va el promedio de la población. Esta parte de acá. Le restamos 1,96. ¿Por qué 1,96? Porque lo que queremos saber siempre es sacar los intervalos con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Ese es como el valor estándar, el 95%, a menos que te pidan sacarlo con otro valor. Si fuera con otro valor, por ejemplo 99%, ya no sería 1,96, sería otro valor, más grande. ¿Ya? Pero generalmente se trabaja con este valor. Entonces, reemplazando la fórmula, acá arriba iba la desviación estándar de la población, que es 0,8, y abajo va la raíz cuadrada de la muestra.
que en este caso es 400. Si reemplazamos los valores y calculamos, nos van a dar estos dos valores que están acá. 6,42 y 6,58. ¿Cómo se interpreta esto? Tenemos una confianza del 95%, que viene de acá, del 1,96, de que el intervalo 6,42 y 6,58 contiene la media de las notas con que egresaron todos los psicólogos de esta facultad. Y hago énfasis acá, en todos. ¿Ya? Acá es cuando estamos haciendo la inferencia. Es cuando a partir de estadígrafos o de medidas de una muestra, estamos haciendo una estimación con respecto a los parámetros. O sea, en este caso, al promedio de la población. Entonces, importante que por razones matemáticas, la muestra tiene que ser mayor a 30 casos. Si no es mayor a 30 casos, no va a funcionar. La muestra se tiene que asemejar a una distribución normal. Si no se asemeja, entonces no podemos aplicar nada de lo que estamos haciendo. Ahí tendríamos que usar análisis no paramétricos. Y tenemos que conocer la desviación estándar de la población. Porque si no la conocemos, acá en la fórmula, ¿cuál sería el problema? Que acá no tendríamos una constante, no tendríamos un valor conocido, sino que tendríamos otra incógnita, ¿cierto? Y si tenemos una ecuación con dos incógnitas distintas, no podemos despejar una. Si este valor no lo conocemos y el límite inferior tampoco lo conocemos, no podemos despejar el límite inferior. Tenemos que conocer todos los demás valores para poder despejar. ¿Ya? Entonces estas son las tres condiciones importantes que se tienen que dar. Ya, entonces, el error de estimación tiene que ver con el ancho del intervalo que yo estoy calculando. Mientras más ancho sea ese intervalo, mayor va a ser el error de estimación. Es como que yo les dijera, le apuesto que en la prueba de estadística se van a sacar entre un 1 y un 7. ¿Cachai? Lo que yo estoy afirmando tiene mucho error de estimación o poco error de estimación. Poco error.